Título: Eres una carga, dijo mi yerno tras la cirugía. Nunca olvidé ese día. Los murmullos del hospital eran casi musicales, pero la melodía que resonaba en mi mente era el eco de la voz de mi yerno. Apenas había cerrado los ojos tras la anestesia cuando escuché esas palabras: eres una carga. Esa declaración, dicha con un tono de desprecio que aún retumbaba en mis oídos, me sacó momentáneamente de la nebulosa del postoperatorio. Desde ese momento, la vulnerabilidad física que sentía se volvió un peso aún más difícil de soportar. En mi sillón de hospital apenas podía moverme. La cirugía había sido exitosa, según el médico, pero la recuperación no prometía ser fácil. A mis 65 años, el cuerpo comenzó a mostrar signos de desgaste, y me resultaba evidente que mis días de vigor habían sido sustituidos por una fragilidad inesperada. No obstante, mientras mi salud flaqueaba, mi espíritu se mantenía firme. Mi yerno, un hombre con el que había tratado de construir una relación sólida, se había convertido en una sombra que acechaba mi hogar. Su desprecio, oculto bajo una fachada de cordialidad, nunca me había pasado desapercibido. En el fondo, sabía que su interés por mí era superficial, guiado únicamente por la fortuna que había acumulado con el tiempo. Me recordaba, de alguna manera, a una tormenta que se avecina, silenciosa al principio, pero que lleva en su interior un caos inminente. Los recuerdos de la familia danzaban por mi mente mientras observaba las paredes blanquecinas del hospital. La imagen de mi esposa, que había partido hace un par de años, invadía mi pensamiento. Ella había sido el pegamento que unió a nuestra familia. Juntos habíamos criado a nuestros hijos con amor y esfuerzo. Cada sacrificio que había hecho, cada hora de trabajo, cada decisión complicada que había tomado, había estado orientada a construir una base sólida para ellos. Siempre había creído que el amor y la dedicación serían el legado más poderoso que podría dejarles. Miré por la ventana, donde las nubes cubrían el cielo, como si el universo estuviera de luto por la traición que estaba padeciendo. Mi hijo, que había seguido mis pasos en la vida, parecía haber perdido su rumbo, guiado por las opiniones influenciadas por su esposa. Aunque no siempre estuve de acuerdo con sus decisiones, mi intención era nunca interponerme. Sin embargo, sus críticas se volvían más frecuentes, y esa chispa de desprecio en los ojos de mi yerno llegaba a ser insostenible. En aquel momento de debilidad, me di cuenta de que el respeto que había construido a lo largo de los años estaba en juego. Había trabajado incansablemente para mantener una posición de autoridad, no solo como padre, sino también como figura de respeto dentro de la familia. Ver cómo mi yerno, con su actitud despectiva, comenzaba a erosionar esa imagen, me llenaba de una profunda indignación que decidí no manifestar. Se algo había aprendido na vida, era que o silêncio podia ser uma ferramenta poderosa. A dignidade se sostém na calma e em a observação, especialmente quando se encontra numa situação vulnerável. Apesar do que havia dito, e ainda que eu estava no hospital, ele mostrava que ainda tinha um papel para desempenhar na vida da minha família. A herência que havia acumulado, tanto em bens como em valores, seguia sendo um pilar de nossa existência. Essa atitude despectiva do meu yerno não era mais que um reflexo das inseguridades. As dúvidas e os questionamentos que hacía não só me afetavam a mim, senão também ao legado que deixaria a meus filhos. Al conectar los puntos, comprendí que debía proteger no solo mi bienestar, sino también el futuro de mi familia. La traición de quienes están más cerca de uno a veces puede ser la más amarga y a menudo se presenta de manera sutil. Mientras yacía allí, recuperándome, la idea de actuar en silencio comenzó a formarse en mi mente, como una sombra al acecho. De regreso en mi habitación, escuché el sonido de pasos. Era mi hijo, quien entró con una expresión de preocupación. A pesar de su actitud distante en los últimos meses, siempre había sido un buen hijo. Se acercó a mí con cautela, un gesto que me mostró que aún había cariño profundo de su parte. Noté la tensión en su rostro. La herencia de la familia era un tema delicado. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó, su voz temblando levemente.
Estoy bien, hijo. Solo necesito tiempo para recuperarme, respondí, manteniendo un rostro sereno. No quería ahondar en la carga emocional que pesaba sobre mí, ni que él asumiera la responsabilidad por las palabras hirientes de su esposa. A medida que conversábamos, me di cuenta de que no solo luchaba con mis propios sentimientos de decepción y traición, sino que el silencio también estaba tejiendo una tela de incertidumbre entre nosotros. Era como si el ecosistema familiar estuviera fracturándose por el peso de la falta de respeto y reconocimiento. Por un momento, me detuve a pensar en las posibles repercusiones de lo que había presenciado y oído. ¿Era realmente una carga? ¿Había llegado al punto de que mis contribuciones ya no significaban nada para ellos? Esa pregunta, atormentadora, resonaba en mí mientras observaba a mi hijo. Recuerda que siempre estaré aquí para ti, no importa qué suceda, le dije, mi voz grave. Era una promesa que quería que entendiera, no solo en palabras, sino en acciones. En mi mente, já comenzaba a planear cómo restablecer el respeto y la autoridad que creía que había perdido. El silencio se convirtió en mi aliado. Me dei cuenta de que devo advertir com estratégia, nesse caso de impulsividade. Havia construído um legado que devia ser defendido com firmeza e com inteligência. Assim como as árvores não se doblam ao vento, eu tampouco me deixaria vencer pela adversidade. Mientras el día avanzaba, decidí que mi recuperación no iba a ser solo física. Debía asegurarme de que mi voz, aunque en silencio, se escuchara, y que mi autoridad se restaurara. Sabía que el momento adecuado llegaría, y aunque el camino sería sinuoso, estaba preparado para enfrentar lo que viniera. La verdadera justicia no siempre se manifiesta de inmediato. A veces se necesita tiempo y planificación. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. La recuperación en el hospital era un proceso lento y tortuoso. Los días se mezclaban, y mientras mi cuerpo sanaba, mi mente se llenaba de recuerdos que parecían danzar entre las sombras de aquel lugar. La voz de mi yerno seguía resonando en mi mente, una carga que se hacía más pesada con cada pensamiento que pasaba. En esos momentos de introspección, comprendía que la fragilidad física no era el único enemigo al que debía enfrentar. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, decidí reflexionar sobre los sacrificios que había hecho a lo largo de mi vida. Recordé mis años de trabajo arduo, las largas jornadas en la fábrica, donde mis manos callosas eran testigo de mi dedicación para proveer a mi familia. Había trabajado incansablemente, siempre con la idea de que cada gota de sudor era un ladrillo más en la construcción del futuro de mis hijos. Al mirar por la ventana, vi a un grupo de niños jugando en el parque cercano. Sus risas resonaban como un eco de mi propia infancia, una etapa sencilla que había creído abandonar. Nesses dias, não havia que lidar com desprezo e traição. Meu pai, um homem reto e nobre, me ensinava o valor do respeito. Aprendi que a autoridade não se imponia através de gritos ou castigos, senão que se ganhava com ações, com amor e com o exemplo. Recordar a sua figura me deu força, uma chispa que incendeu o meu desejo de recuperar o que havia perdido. Mis pensamentos regressaram ao meu yerno. A imagem do seu rosto, adornado com uma sonrisa que nunca lograva alcançar os seus olhos, emergeu na minha mente. A menudo, essa parte das pessoas se apresentava como amigos, porém suas verdadeiras intenções eram oscuras. Su actitud despectiva había cambiado el ambiente de la casa, llenando cada rincón de desconfianza y tensión. Había tratado de ignorar las pequeñas humillaciones, creyendo que el amor familiar prevalecería. Pero aquel día en particular, las palabras de mi yerno habían servido como un catalizador, revelando la verdad que había estado ignorando. Mientras pensaba en esos momentos, recordé la última cena familiar que habíamos tenido. La mesa había estado llena de risas, pero la mirada de mi yerno hacia mí era como un veneno disfrazado de cordialidad. Cada vez que me dirigía la palabra, sus palabras eran como espinas que se clavan en la piel. Aquel día había hecho un comentario sobre mis decisiones pasadas, cuestionando mi estilo de vida.
como se seu próprio êxito lhe dera o direito de julgar minhas eleições. E nesse instante, me di conta de que não podia permitir que seu desprezo se convertera em minha realidade. A autoridade que havia construído durante anos não podia ser desmantelada pela inseguridade de um homem que via em mim uma ameaça a seu próprio ego. Decidi que a partir desse momento não me quedaria de braços cruzados. A estratégia era a única maneira de afrontar a situação. Meus pensamentos se centraram em la ideia de atuar em silêncio, como sempre lo havia hecho. Com cada dia que passava, planeava como poderia recuperar não só minha autoridade, senão também o respeito que merecia. Sabia que devia ser astuto. Observar todo lo que sucedía a mi alrededor y sobre todo no dejarme llevar por la ira. La ira, aunque comprensible, solo me despojaría del control que necesitaba mantener. Mientras el sol se ocultaba, sentí una extraña sensación de claridad. La traición, aunque dolorosa, había abierto mis ojos a la realidad que había estado evitando. En el fondo, sabía que la lucha no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentar lo que fuera necesario. La herencia que había dejado a mis hijos no era solo material, era un legado de valores, de respeto y dignidad. Esa noche, mientras yacía en mi cama de hospital, recordé las palabras de mi esposa, quien siempre decía que las tormentas más fuertes revelan la fuerza de los cimientos. Aquel desprecio de mi yerno era solo una tormenta que debía enfrentar, y no estaba dispuesto a sucumbir. La calma antes de la tormenta era el momento perfecto para planear. Desperté al día siguiente con un renovado sentido de propósito. Sabía que debía evaluar mis opciones y prepararme para lo que vendría. La primera acción sería investigar la situación financiera de la familia, los bienes que había acumulado y cómo había asegurado el futuro de mis hijos. Era hora de establecer un plan que no solo me protegiéramos a mí, sino que también asegurara que mi legado no se viera empañado por la traición de mi yerno. Mis pensamientos se centraron en la idea de organizar mi testamento. Había dejado todo en manos de mi abogado, pero era momento de revisar cada detalle. Quería asegurarme de que mis decisiones reflejaran mi verdadero deseo. La herencia que pensaba dejar no debería ser utilizada como un arma contra mí. A medida que los días pasaban, me dedicaba a observar las dinámicas familiares desde la distancia. Noté cómo mi hijo, a menudo influenciado por su esposa, comenzaba a cuestionar mis decisiones. Sin embargo, en lugar de confrontar, elegí guardar silencio, observando cómo las opiniones de mi yerno afectaban a mi hijo. Era un juego sutil, pero había algo en mí que se negaba a rendirse. La estrategia comenzó a tomar forma. Mientras mi salud mejoraba, mi mente se afilaba. Sabía que cada acción debía ser calculada, que el momento de actuar llegaría. En mi mente, cada pequeño abuso que había soportado se convertiría en un ladrillo que cimentaría mi camino hacia la justicia. La dignidad no se recupera con confrontaciones ruidosas, sino con la firmeza de un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que el silencio puede ser más elocuente que cualquier grito. Lo que estaba en juego era más que mi autoridad. Era el respeto que había cultivado durante toda una vida. Y mientras las hojas de la temporada cambiaban, yo estaba listo para transformar mi situación. La traición de un yerno no iba a definir mi legado. Con calma y estrategia, estaba decidido a restablecer el equilibrio que había perdido. Finalmente, llegó el momento de actuar. La voz de mi yerno, aunque aún resonando em minha mente, seria solo um eco em o vasto panorama da vida que havia construído. O silêncio é a ferramenta mais poderosa, pensei, mientras me preparava para dar o primeiro passo hacia a recuperação de minha dignidade. Antes de seguir, diga para mim de que cidade você está escutando. Quero saber até onde chega essa história. A luz do hospital começou a desvanecer-se com o ocaso, e eu, Raum, postrado em uma cama, senti que a escuridade não só ocupava o espaço físico, mas também se instalava em meus pensamentos. A risa dos meninos no parque se foi desvanecendo, e com ela a inocência de um tempo que parecia cada vez mais lejano. En esse momento de reflexión, la figura de mi yerno se volvió más nítida. Sus actos pasados cobraban un nuevo significado. No solo era su desprecio lo que me hería,
sino su intento de disminuirme, de reducirme a un hombre que necesitaba ser cuidado como un niño. Recordé con claridad un episodio reciente. Durante una reunión familiar, él había tomado la palabra para explicar un tema trivial. Sin embargo, no se limitó a informarnos. Lo hizo en un tono que claramente insinuaba que no confiaba en mi capacidad para entender. «Déjame explicarte, abuelo», había dicho, como si yo no pudiera comprender los conceptos más simples. Ese momento, que en su momento había considerado una simple falta de respeto, ahora se presentaba como una estrategia deliberada de su parte para socavar mi autoridad. La infantilización era su herramienta, y yo había sido un blanco fácil, permitiendo que sus comentarios pasaran desapercibidos. Mientras el silencio del hospital envolvía la habitación, comprendí que el desprecio que había sufrido no era solo un juego de palabras, era una batalla silenciosa en la que cada pequeño insulto era un ataque a mi dignidad. La forma en que se dirigía a mí, los gestos que acompañaban sus palabras, todo formaba parte de un plan mayor que había estado diseñando sin que yo me diera cuenta. La idea de que me veía como una carga, como un estorbo que debía ser manejado, se convirtió en un llamado a la acción. La determinación comenzó a fluir en mí como un río crecido. La fragilidad física que sentía não podia ser um obstáculo para a fortaleza que estava começando a despertar no meu interior. Era o momento de tomar o controle. Sabia que não poderia enfrentar com gritos nem com reclamos. Meu pai sempre me ensinou que a sabedoria e a calma são as melhores armas. Assim decidi observar, estudar cada movimento do meu yerno, cada interação que ele tem com os demais membros da família. Queria tomar nota de seus métodos, das pequenas manipulações que utilizava para desestabilizar-me. Uma manhã, mientras os raios do sol se filtravam pela ventana, decidi que era a hora de atuar. Lancei o meu advogado, um homem em quem confiava plenamente. Le expuse la situación sin entrar en detalles, pero dejando claro que necesitaba asesoría sobre la herencia y el testamento. Sabía que la relación con mi yerno no podía seguir así. Era imperativo establecer límites claros y, si era necesario, reestructurar lo que le dejaría a mis hijos. Quería que comprendieran que el legado no solo era material, sino también un símbolo de respeto y autoridad. El abogado sugirió que comenzáramos a preparar un nuevo testamento, uno que reflejara mis deseos actuales y que dejara en claro las responsabilidades que cada uno de mis hijos debería asumir. En ese instante me di cuenta de que estaba recuperando el control. Cada documento que firmaba era un paso más hacia la restauración de mi dignidad. Mientras hablábamos, no pude evitar pensar en cómo, de alguna manera, esto también afectaría a mi yerno. La palabra herencia se convirtió en una especie de mantra en mi mente. No solo era una cuestión de dinero, sino de poder y de respeto. Con cada día que pasaba, me volvía más astuto. Observaba cómo mi yerno se movía dentro y fuera de la casa, cómo interactuaba con su esposa, mis hijos. Veía su desdén disfrazado de preocupación. Podía notar las miradas de complicidad que compartía con mi hija, como si juntos estuvieran construyendo un muro entre él y yo. Pero en lugar de dejarme llevar por la ira, decidí mantenerme en silencio, como un depredador que acecha a su presa, esperando el momento adecuado para atacar. La tensión en el ambiente familiar se hacía palpable. Mis hijos, al no estar conscientes de la verdadera naturaleza de su esposo, comenzaban a notar una distancia entre él y yo. Fue entonces cuando decidí utilizar eso a mi favor. Comencé a hablar con ellos de manera más abierta, compartiendo mis pensamientos y reflexiones sobre la vida, sobre las decisiones que había tomado. Les conté historias de mi infancia, de mi padre y de los valores que había aprendido de él. En cada relato sembraba la semilla del respeto, la importancia de la autoridad basada en la sabiduría y la experiencia, no en la imposición. Un día, mientras estaba en el jardín del hospital, vi cómo mi yerno se acercaba a mí. Su expresión era de preocupación, pero yo sabía que era solo una fachada. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó.
Su tono era de un interés que no era genuino. En lugar de responder de manera directa, decidí jugar con su percepción. «Estoy bien, pero me preocupa saber cómo estás tú», le contesté, dejándole entrever que su comportamiento me afectaba. Su rostro se tornó ligeramente incômodo, e isso me dio um pequeno placer. Sua inseguridade era evidente, e isso era um indicativo de que minha estratégia estava começando a dar frutos. À medida que passavam os dias, minha saúde melhorava. Cada pequeno avanço físico era um recordatório de que também podia recuperar minha força emocional. A ideia de que eu podia ser uma carga se desvanecia, e em seu lugar crescia a imagem de um homem que se levantava com dignidade, que sabia como atuar sem perder o controle. Meus pensamentos estavam claros. Não permitiria que meu yerno me roubasse o respeito que havia cultivado durante anos. A noite caiu sobre o hospital, e mentre a oscuridade envolvia o lugar, também me senti envolto numa sensação de calma. Havia tomado consciência de que a luta não era só por mim, mas pela família que havia construído. A restauração do respeito era o primeiro passo para a recuperação total, e estava decidido a dar cada passo com estratégia e silêncio. Sabía que mi yerno no se quedaría de brazos cruzados, y eso solo aumentaba mi determinación para actuar. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba preparado para enfrentarla. La calma antes de la tormenta había llegado, y en mi interior, una tempestad de resoluciones comenzaba a formarse. A partir de ahora, cada movimiento contaría. La fragilidad se convertiría en fortaleza, y cada palabra dicha sería un ladrillo en la reconstrucción de mi legado. La noche avanzaba en el hospital, y la tranquilidad del lugar se tornaba opresiva. Mientras el monitor emitía su constante bip, comencé a trazar un plan en mi mente, una estrategia que me permitiría recuperar no solo mi dignidad, sino también el respeto que merecía. Cada pequeno insulto e desprezo que havia recebido de meu yerno se transformava em um impulso, uma motivação para atuar com inteligência. A ideia de usar documentos legais e gravações se converteu no eixo da minha estratégia. Havia acumulado evidências dos seus comportamentos manipuladores e despreciativos, momentos que à simples vista pareciam inofensivos, porém, analisados detenidamente, revelavam sua verdadeira natureza. Recorri à memória das conversações que havia registrado. Las gravações eram sutiles, pero contundentes. En ellas, su voz se dejaba llevar por la arrogancia y la falta de respeto. Y mis respuestas eran calmadas, firmes. Era un contraste que podría utilizar en mi favor. El día siguiente amaneció con un sol brillante, pero mi mente estaba ensombrecida por los planes que empezaba a ejecutar. Invité a mi abogado a mi habitación, y mientras él revisaba los documentos que había preparado, la tensión en el aire era palpable. Le expuse mis intenciones con claridad y precisión, detallando cómo deseaba que se reestructurara mi testamento. Quiero que mis hijos comprendan el valor de la autoridad y el respeto, le dije, mientras él tomaba notas. No solo es una cuestión de dinero, sino de legado. Cada palavra que pronunciava era um passo firme hacia a recuperação de minha posição. El abogado assentiu, reconhecendo a profundidade de meus desejos. É fundamental que cada entenda que o patrimônio não é só uma herência material, sendo um símbolo da honra e do respeito que devem ter na família. Continuei. Minhas palavras ressonavam na habitação, levando uma determinação que começava a contagiar-me. Mientras conversávamos, a imagem do meu yerno não se alejava da minha mente. Seu desprezo se apresentava como um desafio personal, e minha mente se llenava de ideias de como podia usar sua própria arrogância na sua contra. Um plano começou a gestar-se, que me permitiria actuar sem ser descoberto, como um maestro de ajedrez movendo suas peças com precisão. Decidi que era momento de aproveitar a confiança que meu yerno havia depositado em mim ao não suspeitar das minhas verdadeiras intenções. Gravemos nossas interações, buscando momentos nos quais o seu verdadeiro caráter se manifestava. Cada conversa, cada gesto que disparava seu desprezo, se convertia em um registro que poderia utilizar mais adelante,
Algumas semanas depois, mientras me recuperava em casa, observava como meu yerno se comportava de maneira ainda mais audaz. Sua atitude arrogante se acentuava. Cada vez que entrava na habitação, o hacía com um aire de superioridade que me irritava profundamente. Sin embargo, em lugar de confrontá-lo, decidi manter-me em silêncio, esperando o momento adequado para sacar a relucir todo o que havia estado preparando. As reuniões familiares se volveram um campo de batalha silencioso. A tensão era palpável, pero eu mantinha um aire de calma. Observava como meu yerno se movia entre os demais, buscando constantemente a atenção e o reconhecimento que, em minha opinião, não merecia. Sua risa, que solia ser contagiosa, a hora sonava hueca, como um eco de seu próprio vazio. Cada dia que passava, minha determinação se fortalecia, e a vingança que havia planeado começava a tomar forma. Uma tarde, mientras compartíamos uma comida familiar, decidí que era el momento de poner a prueba mi estrategia. Había preparado un discurso, uno que se centraría en la importancia de la unidad familiar y el respeto mutuo. Sabía que este era un tema que podría incomodar a mi yerno, y así aprovecharía la oportunidad para demostrar que su desprecio no iba a pasar desapercibido. Es fundamental que aprendamos a respetar a los mayores, comencé, mirando directamente a mi yerno. La sabiduría se acumula con los años, y cada uno de nosotros tiene algo que aprender de aquellos que han vivido más que nosotros. Mis palabras, aunque firmes, estaban impregnadas de un tono de calma. Observé su reacción. Su rostro se tornó pálido y sus músculos tensos, como si supiera que las palabras no solo eran para el público presente, sino un mensaje directo para él. La conversación se tornó tensa. Mi yerno intentó cambiar el rumbo del diálogo, pero yo no cedí. Continué exponiendo la importancia de la educación y el respeto en la familia, mientras mi mirada se mantenía fija en él, desafiándolo a responder. La tensión se palpaba en el aire. Incluso mis hijos comenzaron a darse cuenta del cambio en el tono de la conversación. Después de esa cena y con las grabaciones listas, sabía que el siguiente paso era más audaz. Llamé a mi abogado una vez más y le pedí que preparara una reunión con la familia. Quiero que todos estén presentes, le dije. Es hora de que cada uno de ellos entienda lo que está en juego. La reunião se converteria em el escenário onde finalmente expondria as intenções do meu yerno e a necessidade de estabelecer limites claros. Mientras me preparava para esse momento crucial, o silêncio se converteu em meu aliado. A calma que havia cultivado em mim mesmo era uma arma poderosa. Meus filhos, ao compreenderem a tensão crescente, começariam a questionar a atitude do seu irmão político. Cada passo que dava me acercava mais à justiça que anelava, e sabia que a caída do meu yerno estava à volta da esquina. A confrontação final se acercava, e com ela, oportunidade de restaurar minha dignidade e autoridade e a família. A comida familiar transcorria em um ambiente tenso, com miradas furtivas e sorrisas forçadas. Mi yerno, com sua habitual atitude arrogante, parecia desfrutar da atenção que lhe brindavam mis hijos, ignorando por completo a dinâmica que estava estabelecido. Decidi que era o momento de dar um passo ao frente. Com a mente clara e a voz firme, me dirigi à mesa. É fundamental que aprendamos a respeitar aos menores, comecei, observando a reação do meu yerno. Sua expressão se tornou incômoda, pero não era o momento de dar marcha atrás. Na família, o respeito não é só uma questão de educação, mas um pilar que sustenta nossas relações. Sem respeito, tudo se desmorona. Minhas palavras resonaram na habitação, e senti como os demais começavam a captar a essência do meu discurso. Mientras a fala, não podia evitar recordar as gravações que eu tinha acumulado. Aquellos momentos en los que su arrogancia se manifestaba con claridad. Cuando se ignoran los límites, cuando se desprecia a quienes han dado todo por esta familia, se abre la puerta a la descomposición. Continué manteniendo la mirada fija en él. Su incomodidad crecía, y eso me daba fuerzas. Mis hijos empezaron a intercambiar miradas. Las palabras que había elegido
tocaban fibras sensibles, y podía sentir cómo la tensión se transformaba en una especie de complicidad entre ellos. No se trata solo de mí, sino de todos nosotros, de lo que estamos construyendo como familia, añadí, sintiendo que la atmósfera empezaba a cambiar. ¿Y qué propones, papá?, interrumpió mi yerno, con un tono que intentaba desafiarme. Pero no caí en su provocación. Propondré que cada uno de nosotros reflexione sobre su papel en esta familia. Que entendamos que el respeto es un camino de dos vías. No se puede exigir lo que no se está dispuesto a dar, respondí, sin perder la calma. La conversación continuó, y cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la recuperación de mi autoridad. Mis hijos comenzaron a compartir sus propias experiencias, y el ambiente, que antes era tenso, se tornó en un espacio de diálogo. Cada uno de ellos se unió a la conversación, y poco a poco la figura de mi yerno se fue desdibujando en el fondo. A medida que la cena avanzaba, decidí que era el momento de revelar mi estrategia. He estado pensando en el futuro de nuestra familia y en cómo podemos asegurarnos de que todos entendamos la importancia del respeto y la autoridad. Dije, con una voz que resonaba como un tambor. Es por eso que he decidido reestructurar mi testamento. El silencio se apoderó de la habitación. Sentí las miradas de mis hijos, llenas de curiosidad y preocupación. He reunido pruebas de comportamientos que no son aceptables en nuestra familia. Gravações e documentos que evidenciam atitudes que não refletem o legado que quero deixar. Continuei, observando como a expressão do meu vinho cambiava da arrogância para baixo. Que tu queres insinuando? Perguntou, intentando manter a compostura, mas a voz temblava. Só quero que compreendam que o respeito não se impõe. Se gana, y si alguien no es capaz de respetar a su familia, eso tendrá consecuencias, respondí, dejando que mis palabras calaran hondo. Mis hijos empezaron a murmurar entre ellos y el ambiente se tornó más serio. Lo que quiero es que cada uno de ustedes sepa que el patrimonio que dejaré no es solo una cuestión de dinero, sino un símbolo de lo que hemos construido juntos, añadí, mirando directamente a mi yerno. Si no hay respeto, no habrá herencia. El rostro de mi yerno se tornó pálido. La tensión en el aire era casi palpable. No puedes hacer eso, respondió, aunque su voz carecía de la seguridad con la que había entrado a la cena. Esto es una amenaza, continuó, intentando recuperar algo de control, pero yo no me dejé intimidar. No es una amenaza, es una realidad. La familia es un sistema que se sostiene sobre el respeto mutuo. Y si alguien decide socavar eso, deberá enfrentarse a las consecuencias, afirmé, sintiendo que mi autoridad comenzaba a restablecerse. Mis hijos asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. La cena concluyó, y aunque mi yerno intentó desviar la conversación hacia temas triviales, ya no tenía el mismo poder. Había plantado la semilla del respeto y la autoridad, y ahora era el momento de esperar su crecimiento. La noche se despidió, y con ella la sensación de que todo había cambiado. En los días siguientes, la situación se tornó más clara. Mis hijos comenzaron a acercarse a mí, buscando consejo y apoyo, y poco a poco, el respeto que había estado ausente comenzó a florecer. Mi yerno, por su parte, se volveu mais cauteloso, sabendo que suas atitudes haviam sido expostas e que as consequências eram iminentes. Finalmente, a resolução legal veio. Juízo que expôs a manipulação e o desprezo que havia exercido sobre mim e sobre a família. Mi advogado apresentou as gravações e documentos que havia acumulado, e a verdade saiu à luz. A justiça se hizo presente, e mi yerno se viu obrigado a enfrentar as consequências de seus actos. O tribunal ditou uma sentença que restaurou a ordem familiar. Meus filhos se juntaram em torno a mim, apoiando a decisão que havia tomado. A autoridade que havia recuperado se transformou em um símbolo de respeito e dignidade. E a família, ainda herida, começou a sanar. Al final, comprendí que la verdadera victoria no radicaba en la venganza, sino en el respeto. Aprendí que a veces el silencio y la estrategia son más poderosos que cualquier grito o confrontación. La lección de aquella experiencia
quedaría grabada en la memoria de todos. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.